Hermano, lo que te voy a contar hoy es la historia más perturbadora que he investigado en toda mi vida. Y mira que he contado hartas historias heavy, pero esta huevada te va a dejar sin dormir por semanas, te lo juro. Esto pasó en Sierra Gorda, en plena región de Antofagasta, entre 1927 y 1931, y hasta el día de hoy los viejos del pueblo no hablan de esto, porque el terror de esos años sigue vivo en la memoria colectiva. Un ingeniero alemán, contratado por una empresa minera para encontrar la mítica veta madre, esa veta de cobre más rica que cualquier chileno podría soñar, empezó a hacer cosas que no tienen nombre. Sacrificios humanos, compadre. Rituales de sangre en las profundidades de la mina. Y lo peor de todo es que funcionaban. Cada vez que mataba a un minero en circunstancias accidentales, encontraba un nuevo filón de cobre. Los documentos están ahí, las actas de defunción están registradas, las familias todavía lloran a sus muertos. Pero nadie, absolutamente nadie, pudo probar lo que realmente estaba pasando ahí abajo hasta que fue demasiado tarde. Prepárate, porque esta historia va a cambiar todo lo que creías saber sobre la minería en Chile. Pero antes de seguir con esta historia que te va a dejar helado, quiero que hagas algo por mí. Déjame un comentario ahora mismo diciéndome desde qué ciudad de Chile estás escuchando esto, o si estás en otro país, cuéntame de dónde. Quiero saber quién tiene el coraje de quedarse hasta el final de esta historia. ¿Estás en Antofa? ¿En Calama? ¿En Santiago? ¿O tal vez eres del mismo Sierra Gorda y conoces esta leyenda? Dale, escribe ahora, y si alguna vez has trabajado en minas o conoces historias similares del norte, tienes que contármelo en los comentarios. Esto es importante, porque necesito saber cuántos saben la verdad de lo que pasó. Todo comenzó en abril de 1927, cuando la compañía minera Caracoles Mining Company contrató a un ingeniero alemán llamado Klaus Mendelssohn para dirigir las operaciones de exploración en Sierra Gorda. En esa época, la región estaba en pleno boom del cobre, pero esta mina en particular tenía una reputación maldita. Llevaba 3 años operando sin encontrar nada significativo, las pérdidas eran millonarias, y los inversionistas europeos estaban a punto de cerrar la faena y despedir a todos los trabajadores. Klaus llegó con credenciales impecables, había trabajado en minas de Alemania, Sudáfrica y Bolivia, y prometió encontrar la legendaria veta madre en menos de 6 meses o renunciaría sin cobrar un peso. Los dueños, desesperados, aceptaron. Pero lo que nadie sabía es que Klaus traía algo más que conocimientos de ingeniería en su equipaje. Los testimonios de los trabajadores que después hablaron con el juez de Sierra Gorda describen a un hombre alto, de ojos grises penetrantes, que hablaba un español entrecortado con acento germano, y que desde el primer día mostró un interés obsesivo no por la geología o la ingeniería, sino por las leyendas locales. Pasaba horas entrevistando a los mineros más viejos, preguntándoles por las historias ancestrales de la zona, por las creencias de los pueblos originarios sobre el cobre, por los rituales que se hacían antes de bajar a las minas. Los trabajadores pensaban que era una excentricidad, un gringo curioso por la cultura local. Pero Klaus estaba buscando algo específico. Estaba buscando la forma de contactar con lo que los antiguos atacameños llamaban el guardián de las vetas, una entidad subterránea que según las leyendas controlaba dónde aparecía el cobre y que exigía sangre humana a cambio de revelar sus secretos. Los viejos le advirtieron que esas eran solo leyendas, supersticiones de tiempos antiguos, pero Klaus sonreía con esa sonrisa fría que después todos recordarían con terror. El primer accidente ocurrió exactamente 2 semanas después de la llegada de Klaus. Un minero llamado José Carmona, de 34 años, padre de 5 cabros chicos, murió aplastado por un derrumbe en el túnel 7, uno de los túneles que Klaus había ordenado explorar personalmente. Lo extraño fue que el derrumbe ocurrió en una sección que había sido reforzada apenas días antes, con estructuras nuevas de madera que no debían fallar. Los compañeros de José dijeron que escucharon su grito, pero cuando llegaron a ayudarlo, Klaus ya estaba ahí. Ya estaba ahí, compadre. En la oscuridad, con su linterna, parado junto al cuerpo destrozado de José, con una expresión que varios describieron como satisfacción. Uno de los rescatistas, un tipo llamado Ramón Cortés, declaró años después ante un periodista de Antofagasta que vio algo que nunca pudo explicar: en la mano de Klaus había un cuchillo ceremonial, con mangos de hueso y una hoja curva, manchado con sangre fresca. Pero cuando Ramón parpadeó, el cuchillo había desaparecido. Pensó que era el shock, la impresión del momento. La muerte de José fue catalogada como accidente laboral, la familia recibió una indemnización miserable, y el cuerpo fue enterrado rápidamente en el cementerio de Sierra Gorda. Pero 3 días después del entierro, Klaus anunció con euforia que había encontrado una nueva veta en el túnel 7, exactamente donde José había muerto.
Una beta rica, purísima, que producía cobre de altísima calidad. La empresa celebró, Klaus fue felicitado por los jefes, le subieron el sueldo y le dieron carta blanca para seguir explorando. Los mineros, en cambio, empezaron a murmurar. Empezaron a conectar puntos que no querían conectar. Pero necesitaban la pega, las familias necesitaban comer, y en esos años de crisis económica, nadie podía darse el lujo de renunciar por supersticiones o mal presentimiento. Así que siguieron bajando a la mina, día tras día, sabiendo que algo andaba terriblemente mal. Durante los siguientes 6 meses, ocurrieron 5 accidentes más. Todos fatales. Todos en circunstancias extrañas. Pedro Sánchez, 28 años, electrocutado por un cable que supuestamente estaba desconectado. Miguel Rojas, 41 años, envenenado por gases tóxicos en una cámara que había sido ventilada correctamente según los registros. Andrés Valdivia, 52 años, caído desde una escalera que revisaron después y estaba en perfecto estado. Luis Flores, 19 años, recién casado, aplastado por un carro de mineral que se desenganchó misteriosamente de sus frenos. Y Roberto Guzmán, 45 años, desaparecido por 3 días hasta que encontraron su cuerpo en un túnel sellado al que era imposible acceder. Y el patrón era siempre el mismo, hermano, Klaus aparecía primero en la escena, antes que nadie. Klaus siempre estaba ahí, en la oscuridad, esperando. Y después de cada muerte, sin falta, se descubría una nueva beta, un nuevo filón, siempre en el lugar exacto donde había muerto el trabajador. La mina pasó de ser un fracaso a ser la más productiva de toda la región. Las ganancias se multiplicaron por 10. Los inversionistas europeos estaban extasiados. Klaus era considerado un genio, un visionario. Le ofrecieron contratos millonarios, participación en las ganancias, bonos extraordinarios. Pero los mineros sabían la verdad. Empezaron a organizarse en secreto, a reunirse en las noches en las casas de los más valientes, a compartir lo que habían visto. Todos tenían historias. Todos habían presenciado cosas inexplicables. Algunos juraban haber visto a Klaus hablando solo en las profundidades, en un idioma gutural que no era alemán ni español, con una voz que parecía venir de varios lugares a la vez. Otros lo habían visto dibujando símbolos extraños en las paredes de los túneles, símbolos que brillaban con una luz verde enfermiza en la oscuridad. Y uno de ellos, un minero mapuche llamado Juan Antinao, reconoció esos símbolos, eran sigillos de invocación, marcas para llamar a espíritus antiguos, pero torcidos, corrompidos, usados para propósitos malignos. Juan Antinao fue quien finalmente tuvo el coraje de confrontar a Klaus. Era septiembre de 1928, 18 meses después del primer accidente, y ya habían muerto 11 hombres. 11 familias destrozadas. 11 viudas. 43 niños sin padre. Juan bajó al túnel principal donde Klaus tenía su oficina subterránea, una habitación excavada en la roca donde pasaba horas encerrado haciendo cálculos y revisando mapas. Juan entró sin avisar y lo encontró arrodillado frente a un altar improvisado. Un altar hecho con huesos humanos, cráneos dispuestos en círculo, velas negras que despedían un humo espeso y nauseabundo, y en el centro, una figura tallada en roca que representaba algo que Juan nunca pudo describir sin empezar a temblar. Klaus se dio vuelta lentamente, sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esa visita. Le dijo a Juan, en un español perfecto que antes nunca había usado, ¿tú entiendes, mapuche? Tú sabes que la tierra siempre ha exigido sangre. Tus ancestros lo sabían. Los atacameños lo sabían. Los incas lo sabían. ¿Por qué crees que todas las grandes civilizaciones mineras hacían sacrificios humanos? No es superstición, es la verdad más antigua del mundo. El cobre no es solo un mineral, es sangre solidificada de la tierra. Y la tierra solo da su sangre cuando recibe sangre humana a cambio. Juan, aterrorizado pero firme, le preguntó cuántos más tenía que matar. Klaus sonrió esa sonrisa que helaba la sangre y respondió, hasta encontrar la beta madre. El guardián me ha prometido que me llevará hasta ella si le doy 33 almas. He entregado 11. Me faltan 22. 33, compadre. El mismo número que los mineros de Atacama que quedaron atrapados en 2010. ¿Casualidad? Tal vez. O tal vez hay patrones en estas cosas que no queremos ver. Juan salió corriendo de ahí y fue directamente al administrador de la mina, un chileno llamado Osvaldo Briceño. Le contó todo. Osvaldo no le creyó. Lo acusó de estar borracho, de inventar historias para sabotear la operación más exitosa que la empresa había tenido en décadas. Pero Juan no se rindió.
Convenció a otros 12 mineros de que había que actuar, de que Klaus tenía que ser detenido antes de que siguiera matando. Planearon confrontarlo todos juntos, con testigos, obligar a que las autoridades de Antofagasta intervinieran. Fue un error fatal. Klaus de alguna manera se enteró del plan. La noche antes de la confrontación programada, ocurrió el peor desastre en la historia de la mina. Un derrumbe masivo en el nivel más profundo, el nivel 5, donde casualmente estaban trabajando el turno nocturno dirigido por Juan Antinao y sus 12 compañeros conspiradores. 13 hombres sepultados bajo toneladas de roca. Los equipos de rescate trabajaron durante 5 días sin parar, pero cuando finalmente lograron abrir un túnel hasta donde estaban atrapados, encontraron una escena que los dejó traumatizados de por vida. Los 13 cuerpos estaban dispuestos en círculo perfecto, como en un ritual. Todos tenían cortes precisos en las muñecas y el cuello, cortes que no podían haber sido causados por rocas o escombros. Y en el centro del círculo, grabado en el suelo de piedra con algo increíblemente filoso y con una precisión sobrenatural, había un símbolo enorme que parecía pulsar con vida propia. Los rescatistas, hombres curtidos que habían visto de todo en las minas, se negaron a entrar completamente. Llamaron al cura del pueblo, el padre Sebastián Ortiz, quien al ver la escena se persignó varias veces y dijo que eso era obra de algo diabólico, que había que sellar ese nivel inmediatamente y nunca volver a abrirlo. La empresa, asustada por las implicaciones legales y el escándalo que esto podría causar, aceptó. Sellaron el nivel 5 con toneladas de concreto. Los cuerpos nunca fueron recuperados. Las familias recibieron ataúdes vacíos para enterrar. Y Klaus, cuando le preguntaron por qué había estado en la superficie esa noche en lugar de supervisar el turno como era su costumbre, simplemente dijo que había tenido un presentimiento, una corazonada de que algo malo iba a pasar. Lo premiaron por su intuición, que supuestamente le salvó la vida. Con la muerte de Juan y sus compañeros, el terror en Sierra Gorda se volvió absoluto. Los mineros que quedaban sabían que Klaus había orquestado ese derrumbe, que había asesinado a 13 hombres de una sola vez para acelerar su macabro conteo. Ahora llevaba 24 almas. Le faltaban 9 para completar las 33 que necesitaba para encontrar la beta madre. Pero algo había cambiado en Klaus después de ese sacrificio masivo. Los testimonios de esa época lo describen como transformado, casi poseído. Sus ojos grises ahora tenían destellos amarillentos, como los de un animal nocturno. Su piel se había vuelto pálida, casi traslúcida, con venas oscuras visibles bajo la superficie. Dejó de comer en el comedor con los demás, se encerraba en su oficina subterránea por días enteros, y cuando salía apestaba a azufre y a carne podrida. Los pocos que se atrevían a acercarse a él decían que podían escuchar voces susurrándole al oído, voces en idiomas muertos, y que sombras sin cuerpo lo seguían por los túneles. La producción de cobre alcanzó niveles históricos. Se encontraron 3 vetas más, enormes, riquísimas. La mina de Sierra Gorda era ahora la envidia de toda Sudamérica. Pero nadie quería trabajar ahí. Las familias empezaron a emigrar, a abandonar el pueblo, prefiriendo la pobreza en otros lados que la riqueza manchada de sangre en Sierra Gorda. La empresa tuvo que traer trabajadores de otras regiones, gente que no conocía la historia, que no sabía lo que estaba pasando realmente. Y Klaus los recibía con esa sonrisa fría, evaluándolos con la mirada, como un carnicero eligiendo al siguiente cordero para el matadero. Entre octubre de 1928 y marzo de 1929, murieron 6 trabajadores más. 30 almas. Le faltaban 3. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Klaus anunció que iba a hacer una expedición al nivel más profundo de la mina, más allá del nivel 5 sellado, a un nivel que ni siquiera estaba en los mapas oficiales. Un nivel que él había descubierto siguiendo las instrucciones del guardián. El nivel que Klaus llamaba el nivel 0 era en realidad una red de túneles naturales, cavernas ancestrales que existían mucho antes de que cualquier empresa minera llegara a la región. Según los geólogos modernos que después estudiaron el área, esos túneles tienen millones de años de antigüedad, formados por procesos volcánicos y erosión subterránea. Pero Klaus decía que eran más que eso. Decía que eran las venas del guardián, los caminos por donde fluía el cobre líquido en las profundidades antes de solidificarse. Y que al final de esos túneles estaba el corazón, el lugar donde nacía todo el cobre de la región, la beta madre que convertiría a quien la encontrara en el hombre más rico del mundo. Para llegar ahí, según Klaus, necesitaba 2 cosas, un mapa escrito con sangre de los 33 sacrificados, y 3 almas más que abrieran las puertas finales. Osvaldo Briceño, el administrador, inicialmente se opuso a la expedición. Los costos eran altísimos, el riesgo era enorme,
y francamente Klaus ya no parecía estar en sus cabales. Pero los inversionistas europeos, cegados por la codicia y por los reportes de las vetas encontradas, ordenaron que se hiciera. Aprobaron un presupuesto ilimitado. Klaus seleccionó personalmente a los 3 hombres que lo acompañarían: Fernando Espinosa, un ingeniero júnior de 26 años recién llegado de Valparaíso; Tomás Pizarro, un minero experimentado de 38 años que necesitaba dinero desesperadamente para pagar el tratamiento médico de su esposa enferma; y Carlos Muñoz, un joven de apenas 21 años, el menor de 8 hermanos, que enviaba todo su sueldo a su familia en Copiapó. 3 hombres que no sabían que habían sido elegidos no por sus habilidades, sino porque Klaus necesitaba completar su sacrificio. La expedición comenzó el 15 de marzo de 1929, un viernes. Los 4 hombres descendieron con equipo para 2 semanas, incluyendo comida, agua, explosivos, herramientas de minería, y según el inventario oficial que se conserva en los archivos de Antofagasta, algo que llamó la atención, Klaus llevaba un baúl de madera que él personalmente cargó y que nadie más podía tocar. Nadie sabía qué había adentro. Durante los primeros 5 días, Klaus reportó por radio regularmente. Describía túneles cada vez más profundos, temperaturas cada vez más altas, formaciones rocosas que no coincidían con ninguna clasificación geológica conocida. El 6º día, las comunicaciones se volvieron erráticas. Klaus hablaba en alemán mezclado con ese idioma gutural que nadie reconocía. Se escuchaban gritos de fondo, explosiones, y algo más, una especie de canto profundo, vibrante, que hacía temblar los equipos de radio en la superficie. El 7º día, Fernando Espinosa logró enviar un mensaje desesperado antes de que la radio se cortara permanentemente. Su voz temblorosa decía: «Tiene que sacarnos de aquí. Klaus está loco. Mató a Tomás. Lo degolló en un altar de piedra negra. Dice que el guardián exige ver la sangre fluir. Carlos y yo intentamos escapar, pero los túneles están cambiando, las paredes se mueven, el camino de regreso no existe. Hay algo aquí abajo con nosotros. Algo enorme. Algo que no debería existir. Si escuchan esto, sellen la mina. Bombardéenla. No dejen que Klaus suba. No dejen que eso suba». Y después, silencio total. La empresa organizó un equipo de rescate de 20 hombres. Descendieron siguiendo las marcas que Klaus había dejado en las paredes. Tardaron 3 días en llegar al nivel 0. Lo que encontraron ahí desafía cualquier explicación racional, compadre. Encontraron el cuerpo de Tomás Pizarro, efectivamente degollado, rodeado de símbolos grabados en el suelo con su propia sangre. Encontraron el cuerpo de Carlos Muñoz, o lo que quedaba de él, porque parecía que algo lo había devorado desde adentro, dejando solo la piel y los huesos huecos. Fernando Espinosa estaba vivo, agazapado en un rincón, temblando, con los ojos completamente blancos, sin pupilas. No hablaba, solo repetía una frase en ese idioma extraño que Klaus usaba. Los especialistas que después intentaron traducirla dijeron que sonaba a una advertencia ancestral: «El guardián ha despertado. El guardián tiene hambre. El guardián viene». Fernando fue llevado a un hospital psiquiátrico en Antofagasta donde pasó el resto de su vida, muriendo en 1956 sin haber recuperado nunca la cordura. Pero Klaus no estaba ahí. El equipo de rescate encontró sus herramientas, su ropa, incluso su documentación personal, pero no su cuerpo. Y encontraron algo más, algo que hizo que el jefe del equipo de rescate, un tipo duro llamado Arturo Méndez, ordenara la evacuación inmediata: un túnel nuevo, excavado no con herramientas sino como si la roca hubiera sido derretida o disuelta, que descendía en un ángulo imposible hacia las profundidades. Y del fondo de ese túnel venía un brillo rojizo pulsante y un calor sofocante que hacía el aire irrespirable. Arturo se asomó con su linterna y vio algo que nunca pudo describir sin empezar a llorar: kilómetros y kilómetros hacia abajo, una caverna tan inmensa que la luz no alcanzaba los bordes, y en el centro, algo que parecía un corazón del tamaño de un edificio, latiendo, bombeando algo que no era sangre pero que brillaba como cobre fundido. Y alrededor de ese corazón, cientos, tal vez miles de figuras humanoides, esqueléticas, moviéndose en patrones rituales, adorando a esa cosa. Y una de esas figuras se dio vuelta y lo miró directamente. Arturo reconoció los ojos grises. Era Klaus. O lo que Klaus se había convertido. Su piel era ahora del color del cobre oxidado, su cuerpo estaba alargado, deforme, con brazos que llegaban al suelo y dedos terminados en garras metálicas. Pero lo peor era su sonrisa. Esa maldita sonrisa fría que ahora mostraba dientes de cobre afilados como navajas. Klaus levantó una mano,
como saludando, y Arturo escuchó su voz en su cabeza, no en sus oídos. Lo encontré, Arturo. Encontré la beta madre. Es hermosa. Es eterna. Y ahora soy parte de ella. Dile a los inversionistas que voy a hacer de esta mina la más rica del mundo. Solo necesito más almas. Muchas más almas. Que sigan enviando trabajadores. Nunca serán suficientes. Arturo salió corriendo, arrastrando a sus hombres. Abandonaron a Fernando. Abandonaron los cuerpos. Solo querían salir de ese infierno. Cuando Arturo llegó a la superficie y contó lo que había visto, Osvaldo Briceño finalmente entendió la magnitud del horror que había permitido. Contactó directamente a las autoridades en Santiago, al Ministerio de Minería, a la Iglesia, incluso intentó contactar al ejército. Pero la empresa, controlada por los inversionistas europeos, movió sus influencias. Presionaron al gobierno, sobornaron a funcionarios, amenazaron con cerrar operaciones en todo Chile si se hacía escándalo. La historia oficial que se publicó en los diarios fue que había ocurrido un accidente por gases tóxicos, que Klaus Mendelssohn y 3 trabajadores habían muerto, y que la mina cerraría temporalmente por seguridad. Temporalmente. En realidad, sellaron todos los accesos al nivel 0 con explosivos y toneladas de concreto. Pero mantuvieron operando los niveles superiores. La codicia pudo más que el miedo. Durante los siguientes 2 años, 1929 y 1930, siguieron muriendo trabajadores. Siempre en los niveles más profundos. Siempre en circunstancias extrañas. Y siempre, después de cada muerte, se encontraban nuevas vetas. Hasta que en 1931, el gobierno de Chile finalmente intervino y ordenó el cierre definitivo de la mina. No por los muertos, sino porque los trabajadores de todo el norte amenazaron con una huelga general si no se hacía algo. La mina Sierra Gorda fue sellada completamente. Los accesos fueron dinamitados. Se prohibió cualquier actividad minera en un radio de 5 kilómetros. Oficialmente, por razones de seguridad geológica. Extraoficialmente, porque todos sabían que había algo ahí abajo que no debía ser liberado jamás. Los documentos oficiales hablan de 47 muertes en accidentes laborales entre 1927 y 1931. Pero los registros parroquiales, las actas del cementerio de Sierra Gorda, y los testimonios de las familias hablan de más de 80 desaparecidos. 80 almas que nunca fueron encontradas. 80 familias que nunca pudieron enterrar a sus muertos. Y Klaus Mendelssohn, el ingeniero alemán que prometió encontrar la beta madre, nunca fue hallado. Su nombre desapareció de todos los registros oficiales. Como si nunca hubiera existido. Y ahí termina, compadre, la historia más oscura de la minería chilena. Una historia que el gobierno, las empresas y hasta la iglesia quisieron borrar de la memoria colectiva. Pero los viejos de Sierra Gorda todavía la cuentan en voz baja. Y te advierten, nunca te acerques a la mina sellada, especialmente de noche. Porque dicen que todavía se escuchan golpes desde adentro. Que todavía se ven luces rojizas en las grietas de las rocas. Y que cada tanto, algún turista ingenuo o algún minero borracho desaparece cerca de esa zona y nunca se vuelve a saber de él. ¿Klaus encontró realmente la beta madre? ¿O se convirtió en parte de algo mucho más antiguo y terrible que el cobre? Y esa cosa que vio Arturo, ese guardián de las vetas, sigue ahí abajo, esperando más sacrificios. Yo no tengo las respuestas, hermano. Solo tengo los testimonios, los documentos, y el terror en los ojos de la gente que vivió esa época. Antes de irte, déjame en los comentarios, ¿crees que esta historia fue real o solo una leyenda urbana para asustar a los mineros? ¿Y te atreverías a trabajar en una mina después de escuchar esto? Si esta historia te dejó sin aliento, dale like, suscríbete para más historias del terror minero de Chile, y compártela con tus amigos que trabajan en minas. Tal vez necesiten saber que no todas las riquezas bajo tierra valen la pena. Nos vemos en el próximo video, si te atreves. Chao, compadre.